Hola, vamos a empezar ahora la clase de ciencias naturales. Mirad, este tema se refiere a unos conceptos de ciencias naturales que tienen que ver con el mundo físico, ¿m? No con el mundo de la biología, como hemos estudiado aquí atrás, sino con el mundo de la física. En este tema en concreto vamos a hablar de materia, vamos a hablar de fuerzas, de movimiento. Bien, empecemos. Antes de referirme al libro, quiero que me escuchéis porque sabéis que me gusta siempre introducir el tema hablándoos de lo que trata y de cómo se relaciona con las cosas que vosotros podéis saber. Mirad, sabemos que la materia es todo lo que nos rodea. Todos los cuerpos que nos rodean están hechos de una materia, ¿verdad? Bien, pero tenemos que distinguir lo material de lo inmaterial. Hemos dicho muchas veces que lo concreto, lo material, es aquello que se puede percibir, o sea que nos puede llegar información a través de los sentidos. La materia la puedo ver, la puedo tocar, la puedo oler, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos muchas cualidades y muchas características en el mundo que nos rodea que no son materiales. Por ejemplo, en las personas podemos ver sus cualidades mentales o sus cualidades emocionales, o el afecto, el compañerismo, la solidaridad. En las personas podemos ver su ideología, si piensan de una manera o de otra. Todo eso son aspectos no materiales, ¿de acuerdo? Los sentimientos no son materiales. Bien, pues entonces la materia hemos dicho que es todo lo que compone los cuerpos que nos rodean. Cuando un cuerpo está formado por una materia en concreto, se llama sustancia. ¿Mm? Por ejemplo, el aire es una sustancia formado por una mezcla de otros gases. El azúcar es una sustancia que tiene un sabor peculiar, un color peculiar, ¿vale? Pues bien, cuando esas sustancias se utilizan para fabricar objetos, les llamamos materiales. A ver, ¿de qué materiales está hecha una mesa del cole? Pues la superficie, el tablero, la parte superior está hecha de madera y las patas y las rejillas están hechas de metal, ¿vale? Pues esos son los materiales que la forman. Otra cuestión. En la materia, en los cuerpos formados por materia, hay unas propiedades que son generales a todos y otras que son características de cada materia. Por ejemplo, si consideramos el agua, el aire, el azúcar, la madera, cualquier sustancia tiene dos características, que son su masa, o sea, el peso que tiene, y su volumen, que es el espacio que ocupa. ¿De acuerdo? Masa y volumen son características de todas las materias. Luego hay otras características que las diferencian. Pues por ejemplo, pueden ser su color, su tamaño, el sabor, etc. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a observar un poco las páginas de nuestro libro. Aquí nos explica que la materia es aquello de que está compuesto todo lo que nos rodea. Lo he dicho un poco enrevesado. Todo lo que nos rodea está formado de materia. Nuestro cuerpo, el libro que leemos, el agua que bebemos, el aire, todo es materia. Pero no todos los cuerpos están formados de la misma materia. La materia que tiene un conjunto de propiedades se llama sustancia. La sangre, el azúcar, el agua son sustancias. Esas sustancias que sirven para fabricar objetos se llaman materiales. Aquí pone el ejemplo de la sartén, yo he puesto el de la mesa del cole. Una sartén está compuesta de dos materiales, el mango que es de plástico y la parte metálica que es donde se cocina. ¿Qué propiedades tiene la materia? Hay unas propiedades generales y otras que son características, el sabor, la dureza, la densidad. Bien, las propiedades generales son, hemos dicho y comentado yo antes, la masa y el volumen. ¿Qué es la masa de la materia? La masa es la cantidad de materia que tiene. Por ejemplo, un libro tiene más materia que una hoja de papel, evidentemente. ¿Qué es el volumen?
Bueno, aquí nos explica cómo se mide la masa de un cuerpo. Esto es una balanza antigua que servía pues para pesar. Por ejemplo, aquí en este plato se ponen una serie de objetos, en este caso son naranjas, y para saber lo que pesa vamos poniendo en este lo que son pesas, cuyo peso se conoce, hasta que la balanza esté en equilibrio. Una vez que aquí haya puesto la cantidad suficiente de peso para que se queden los dos platos a la misma altura, sabré que estas naranjas pesan lo mismo que he puesto aquí. Actualmente utilizamos básculas electrónicas, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en las cocinas de vuestras casas, en las básculas de vuestro baño, son básculas que digitalmente, directamente, indican el peso del cuerpo que se está pesando. El volumen. El volumen hemos dicho que es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Quién tiene más volumen, una sandía o un melocotón? Pues lógicamente la sandía es más grande y ocupa más espacio, ¿vale? ¿Con qué se mide el volumen? Pues el volumen lo puedo medir con metros cúbicos o sus derivados, con litros y sus derivados. Y podéis decirme, ¿y cómo se puede medir el volumen de un líquido? Porque el espacio es fácil de medir, pero cuando un líquido no tiene una forma fija y no sabemos qué espacio ocupa, pues bien, habéis visto que en casa pedirle a vuestras madres que os enseñen algún vaso medidor o alguna jarra medidora. En esa jarra medidora van señaladas a distintas alturas los distintos niveles de volumen, si es en litros o en mililitros, en lo que sea. Echando el agua o lo que se quiera medir hasta determinada altura, podemos ver qué volumen ocupa el líquido. ¿Vale? Los líquidos que van envasados, pues ya sabemos el volumen que tienen, porque nos lo dice el envase, sea una botella o un paquete, nos dice el envase que mide el volumen, cuánto es el volumen del líquido. ¿Qué ocurre si quiero medir el volumen de un sólido? Aquí nos lo explica. Es curioso. Esto se llama una probeta. Es un material utilizado en laboratorio. Imaginad que la probeta señala esta altura de un líquido que lleva dentro. Si yo le pongo dentro un objeto sólido, el nivel del agua ascenderá. ¿Cuánto va a ascender? Pues el volumen que haya ocupado el sólido dentro del líquido, con lo cual la diferencia entre el volumen que había antes y el que hay ahora es el volumen del sólido que he introducido. ¿De acuerdo? En esta segunda parte del apartado, pues nos habla de la densidad. Mirad, hemos dicho que todo cuerpo tiene masa y tiene volumen, pero ¿podemos decir que la masa y el volumen son proporcionales? O sea, si un cuerpo tiene mucho volumen, ¿tiene mucha masa? ¿O si un cuerpo tiene poco volumen, tiene poca masa? Voy a poner un ejemplo. Imaginad un globo. Es muy grande, ¿verdad? Tiene mucho volumen. El espacio, el aire que tiene dentro ocupa mucho espacio. Pensar en una canica. Es pequeña, por tanto tiene poco volumen. Sin embargo, la materia que tiene está tan concentrada que pesa mucho. Esa magnitud que relaciona la masa con el volumen se llama densidad. De manera que hay cuerpos que son grandes, mucho volumen y poca masa, y su densidad por tanto muy pequeña. O hay cuerpos pequeños, poco volumen, pero con mucha materia y su densidad muy alta. La masa nos indica lo pesado o lo ligero que es un cuerpo. El volumen, lo grande o lo pequeño que es. Dice, a veces ocurre que los objetos más grandes no son los que más pesan. A veces sucede que los objetos de distinto tamaño pesan lo mismo. Bien, pues aquí tenéis varias cosas para reflexionar. La densidad entonces es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y su volumen. ¿De acuerdo? Como aquí dice, los objetos muy densos pesan mucho aun siendo pequeños, como los metales, como estábamos diciendo antes. Una bola de acero, aunque sea pequeña, pesa mucho. Sin embargo, un globo grande, aunque ocupe mucho, pesa poco, por tanto tiene muy poca densidad. ¿De acuerdo?
esa es la cualidad que permite saber por qué flotan los cuerpos. Si entramos en recursos, encontramos, a ver, ya sabéis que aquí se puede buscar la unidad 7, materias, encontramos un recurso que se llama ¿por qué flotan los barcos? A ver si lo encontramos aquí. ¿Os parece curioso que un barco tan grande, un transatlántico de esos, un barco de grandes dimensiones pueda flotar en el agua? ¿Por qué flotan los barcos? Pues precisamente por la cuestión de la densidad. Aquí nos explica lo que hemos dicho de la densidad, es una propiedad que relaciona la masa con el volumen. ¿Qué ocurre cuando un material es más denso que el agua? ¿Qué ocurre aquí en este dibujo? Es que no me deja quitar el cartel. Bueno, aquí en el fondo de este vaso, si veis, hay un cuerpo de metal, de acero. ¿Qué le pasa? Pues que al meterlo en el agua se hunde. Su volumen es muy pequeño, pero su materia es tan grande que su densidad es muy grande, por tanto se hunde. Aunque sea un cuerpo pequeño, se hunde. Sin embargo, aquí tenemos un trozo de papel. Es más grande en tamaño que la barra de acero y sin embargo flota. ¿Por qué? Pues porque su masa es muy pequeña y por tanto su densidad es muy pequeña. Aunque el volumen sea grande, flota. Cuando se trata de objetos elaborados es complicado saber si flotan o no. La clave está en su densidad. Si la densidad es menor que el agua, flota. Si es mayor, se hunde. Un trozo de corcho, ¿qué le pasará? Que flotará. Sin embargo, una bola de plastilina, por ejemplo, o de acero o de cristal, se hunde. ¿De acuerdo? Bien. Tenéis también un vídeo que se llama ¿Flota o no flota? Es un ejercicio que os propongo como actividad para vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues acompañando a este apartado del tema, os enviaré un cuestionario que, como siempre, tenéis que solucionar y enviarme. No penséis que la nota del cuestionario es real, porque si el cuestionario tiene 6 preguntas, por ejemplo, como máximo os va a dar 6 puntos, ¿vale? O sea que 6 puntos sobre 6 sería un 10. Si sacamos 3, pues sería un 5. Pero bueno, lo de menos son las notas, ya lo sabéis. Vale, espero que os entretengáis con estas actividades.